Hey, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a uno de nuestros videos. Pues el día de ahora vamos a dar servicio a unos equipos McQuay. Son chillers con sistema hidráulico primario, secundario. Las bombas secundarias cuentan con variador de frecuencia. Estas son las válvulas secundarias, son las que se encargan de llevar el agua fría hacia el edificio. Acá lo que puedes ver es un tanque de expansión, el cual se encarga de que cuando el agua está en reposo y se calienta, pues aumenta su presión, pues. Y este tanque que está acá, lo que tiene es que lleva por dentro, lleva como un globo de goma que se infla o se estira para poder amortiguar un poco la presión que genera el agua al aumentar su temperatura. Lo que tenemos acá es un separador de aire con su air vent arriba. Es para sacar las burbujas de aire del sistema y que eso no nos vaya, que las burbujas de aire nos puedan romper algún tubo. Y en esta parte de acá, lo que tenemos acá es la entrada de agua al sistema. Aquí no lo han hecho como se debe. Estos sistemas por lo general se hacen con una válvula de alivio, una válvula reguladora de presión, una válvula check, y eso se llama la toma de agua potable automática, que si por alguna razón tenemos alguna fuga, pues esta tubería se encarga de meterle agua al sistema por sí sola. Ahí podemos ver lo que son las válvulas primarias. Son las bombas que mueven el agua solo en el intercambiador de calor de los chillers. Y aquí tenemos nuestro equipo. Ahora vamos a dar un servicio. Vamos a dar un servicio a las válvulas, porque las válvulas se están enmojeciendo. Nosotros venimos a cotizar acá, vimos que estaba enmojecido, pues, y le vamos a dar un servicio a las válvulas. Pues las vamos a dejar, las vamos a lijar, las vamos a pintar, ya que si se llegan a dañar, pues vamos a tener que reemplazar completamente la válvula. Ahí podemos ver, ahorita tenemos trabajando este chiller. Vamos a lijar esas válvulas, las vamos a pintar, vamos a dar un servicio a estos equipos. Y aquí ya estamos lijando nuestras válvulas. Puedes observar aquí, ya le quitamos lo que es el óxido que se le había generado al diafragma. Esa es la válvula de expansión. Si nosotros dejamos que se corroa todo esto por falta de mantenimiento, lo que pasa es que se va a generar una fuga en el capilar, en el tubo este. Este tubo es el que trae la presión de la salida del evaporador. Por dentro de este diafragma lo que se maneja es una carga. Algunas veces es del mismo refrigerante que estamos utilizando, algunas veces puede ser mercurio, algunas veces es una mezcla de dos químicos o dos sustancias. Entonces lo que hacemos es de que si por alguna razón el óxido nos llega a comer este capilar acá, pues hemos perdido la válvula. Y son válvulas caras que no las encuentra. Por ejemplo, acá puedes ver la otra cómo se encuentra, y puedes ver cómo se está oxidando ya. Si el óxido logra agarrar acá, se parte este capilar aquí y pues te quedas sin válvula de expansión y tendrías que reemplazarla. Por eso a la hora de dar mantenimiento tú tienes que hacer eso. Esos detalles son los que te hacen diferente de los demás, pues son las cosas que la mayoría no hace, a pesar de que lo tiene enfrente de sus ojos y no le toman la importancia necesaria. Pues después le dicen al cliente que mira, se dañó tu válvula, hay que cambiarla, pero tú tenías el mantenimiento, o sea, y ya no hay ni qué hacer. Entonces eso es para ser un poco más consciente a la hora de dar nuestro servicio. Esto debe de estar bien arreglado, ya que la vibración hace que se puedan limar entre ellos y puede provocar una fuga al sistema, lo que va a tener como consecuencia que cambiar la válvula correcta.
ya que aunque tú cierres acá, sueldes, y no vas a poder, es imposible volver a cargar el bulbo que traen. El bulbo va conectado acá en esta parte de acá, que es la salida del evaporador, y es el que detecta la presión de salida del evaporador, y basado en la presión que tenemos a la salida, pues él empuja o comprime esta carga que tenemos acá para poder abrir o mandar a cerrar la válvula de expansión. Ahí estamos dándole ya la otra válvula de expansión, pues a quitarle todo el óxido para que no se siga corroendo por el óxido. Aquí tenemos esta ya que ya hemos forrado, la hemos forrado porque para que no se manche toda la válvula, pues, y nada más lo que es color gris es lo que vamos a pintar. Así vamos a forrar las otras para poderles dar el servicio y evitar que se sigan corroendo las válvulas. Como te digo, estos detalles son los que te hacen diferente de la competencia. Así que son consejos que te doy para que te des tu servicio mejor y puedas aumentar tu cartera de clientes. Ya hemos dado servicio a nuestras válvulas, pues puedes ver acá, ya se le quitó la corrosión que tenía en esta parte de acá, se lijó un poco lo que es el bronce. De igual de esta manera, aquí podemos ver ya cómo está diferente. Las válvulas de expansión que tenían mojo acá, pues se le ha quitado. De igual manera, pues acá hemos arreglado esto, nada más le vamos a poner unos hinchos acá, unos hinchos plásticos, igual de esta manera, para que no vayan a topar, pues, y se puedan limar entre ellos y provocar una fuga. Ahí está, pues es un pequeño video para mostrarte realmente cómo es que tienes que dar un servicio completo a lo que es un enfriador de agua. No se trata solo de lavar los coils, no se trata solo de revisar circuitos eléctricos, hay que revisar todos los componentes, y la estética es muy importante, pues que no se trata solo de apariencia, sino que el mojo te come los materiales y te va dañando poco a poco las piezas, y al final te toca que cambiar la pieza completa y te va a salir muy caro, pues a la larga. Ahí estamos, espero que te haya servido este video y ayúdanos a compartirlo para que la página crezca. Saludos.